Sí. Vamos a empezar. Como les dije, el tema ahora va a ser de los 7 libros que quitamos protestantes. Ellos le llaman apócrifos, pero no son apócrifos, son deuterocanónicos, que es totalmente diferente. Ya les expliqué cómo empieza la iglesia. Jesús funda la iglesia sobre los apóstoles, le da la máxima autoridad a Pedro, le dice: tú eres Pedro, o sea, piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no podrán prevalecer sobre ella. Luego le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates quedará atado en la tierra, lo que desates quedará atado en los cielos, y lo que, bueno, ya se la saben, ¿verdad? Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Le da la potestad a Pedro. En Juan 21:15, Jesús resucitado lo nombra como pastor de su iglesia. En Juan 10, del 11 al 17, habla Jesús que Él es el pastor. Y luego esa iglesia se le encarga a Pedro, ya resucitado. Le dice: sobre ti, le dice, apacienta mis ovejas. Se lo dice 3 veces, ya lo hemos dicho. Eso nomás para recordarnos, no quiero salirme del tema. Entonces la iglesia tiene autoridad. Jesús nos dice que por medio de los apóstoles vamos a creer en Él. No nos dice que por medio de la Biblia. Pero esos apóstoles, los sucesores de esos apóstoles, crearon la Biblia. Se los voy a explicar. En 2 de Timoteo 3:16, vamos a ver lo que nos dice Pablo. Y vamos a empezar utilizando la Biblia Reina Valera. Ahora, esto es lo que nos dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo nos dice toda escritura. ¿A qué escritura se está refiriendo? No se está refiriendo a la Biblia como la tenemos ahorita, se está refiriendo al Antiguo Testamento, el único que existía. En ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Pablo no escribía todas las cartas, no fueron considerados parte de la escritura. Él se está refiriendo a toda la escritura que existía en el Antiguo Testamento en ese tiempo. ¿Cuáles eran esas escrituras? Esa era la Septuaginta. Y había la Septuaginta contenía, si no me equivoco, 53 libros. A ver, sí, tenía 53 libros. La Septuaginta estaba compuesta por 56 libros. Era a la que Pablo se estaba dirigiendo, a la Septuaginta. Toda la escritura, la que tenían los judíos en ese momento, compuesta por 56 libros. El canon no estaba cerrado, se le podía quitar, se le podía poner, pero era lo que los judíos tenían establecidos para enseñar. Y por eso Pablo se está refiriendo a toda la escritura, que más que nada la usaba para enseñar que Jesucristo era el Mesías. Las profecías del Antiguo Testamento las usaba para enseñar que se cumplieron en Jesucristo. Y nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La Septuaginta. Ahora, eso Pablo escribió hacia el año 60, 70 más o menos. En el año 90, los judíos hicieron un concilio, el concilio de Yambia, un concilio anticristiano. Los apóstoles, como saben, originalmente eran judíos. Y después los judíos que creyeron en Cristo, con los gentiles, pues ya eran cristianos. Lo que buscaban los judíos era separarse de los que habían creído en Cristo. O sea que
los que habían creído en Cristo en un principio eran como una pequeña secta dentro del judaísmo, y los judíos hicieron un concilio anticristiano que lo que querían era la separación definitiva entre cristianismo y judaísmo. No los querían considerar como judíos ya. En ese concilio de Yamya, en el año 90, los judíos hacen un nuevo canon. El canon que les dije, el de la Septuaginta, también conocido como el canon de Alejandría, era el que tenía los 53 libros. Los judíos hacen un nuevo canon que es para alejarse de los cristianos en el año 90, el canon de Palestina. En ese canon, de esos 53 libros que había, ellos escogieron 39 y hicieron un nuevo orden. Combinaron todos los libros, como primera y segunda de Crónicas, la pusieron en una. A primera y segunda de Samuel la pusieron en una. A todos los profetas menores, como Abdías, ahí tengo una lista, pero todos los profetas menores, como Abdías, Jonás, todos esos, los pusieron en una sola. Entonces ellos tenían, de esos 39 libros, con las combinaciones que hicieron, les quedaron 24 libros. Los protestantes tienen el canon como nosotros los tenemos, menos esos 7 libros. Ellos no tienen el canon de Palestina de los judíos, porque ese está completamente diferente. Contienen los 39 libros en contexto, pero ellos solo tienen 24. Cambiaron todo el orden. Las Biblias protestantes tienen el canon como nosotros lo tenemos, menos esos 7 libros, porque ellos se los quitaron. Entonces ellos no tienen ni el canon, ni siquiera el canon de Palestina. Tienen el canon de Martín Lutero. No, ni el de la Iglesia Católica, porque le quitaron esos 7 libros. ¿Qué hora son, amor? Para saber cómo... 11:30. 11:30. Todavía tenemos tiempo. Bueno, dicho eso, ahora voy a empezar en donde empiezan a quitarles los libros. En el año 1517, un sacerdote católico, que ya se los he dicho, Martín Lutero, se separó de la iglesia. Y la razón principal por la que se separó, porque se enamoró y quiso casarse. No le prohibieron el casarse. Le dijeron que se podía casar, pero no podía seguir ejerciendo como sacerdote. Esa fue la verdadera razón por la que él se separó de la iglesia. Y aparte de eso, buscó venganza. En ese tiempo, había muchos sacerdotes o obispos que estaban que se estaban enriqueciendo con las indulgencias. Estaban abusando. Ya hablamos la semana pasada de las indulgencias en la Biblia que habla Tobías, y ahora vamos a ver cómo en Hechos de los Apóstoles hace referencia a ese libro que ellos niegan. Entonces, y eso es cierto, estaban abusando de las indulgencias muchos sacerdotes, muchos obispos, pero eso no es nada de extraño. Eso pasaba hasta en el tiempo de Jesucristo. Vamos a leer Juan 12:4 para que vean. Juan 12:4. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, dijo de Simón, el que le había de entregar. Aquí, vamos a ver qué dijo Judas. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, fíjense bien por qué lo dijo, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraerá de lo que se echaba en ella. De los Judas, en los mismos, que era uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, era un ladrón que él también robaba de la iglesia establecida por Jesucristo. Eso ha existido desde Jesucristo hasta ahora y nunca va a dejar de existir. Yo he conocido padres que cobran hasta $500, $600 por misas.
Y eso los puede ser, tiene que ser una ofrenda justa, mirando dependiendo de los fieles de la parroquia cómo son, o simplemente lo que ellos quieran dar. Y eso ha habido desde Jesucristo, en el tiempo de Martín Lutero y hasta el día de hoy. Y lo habrá, mientras haya seres humanos, habrá gente pecadora. Eso existió desde Jesucristo, que los mismos uno de los mismos apóstoles robaba. Mateo era cobrador de impuestos, también conocido por robar. Eso existió siempre y existirá. Pero eso Martín Lutero lo utilizó como venganza para atacar la iglesia y diciendo que no nos deberíamos someter a la iglesia sino a la Biblia, solamente la Biblia. Y dijo que eso no estaba en la Biblia. Pero se equivocó, porque como lo miramos está en el Nuevo Testamento, pero como lo miramos también la semana pasada que hablamos del purgatorio, está claro en Tobías y en el libro de Macabeos. Entonces, por eso Martín Lutero, mirando que esos libros tampoco los tenían los judíos, él dijo que esos libros eran apócrifos, porque no le convenían. Entonces, él no los quitó de la Biblia, solamente declaró que eran apócrifos. Y también quiso declarar apócrifo al libro de Apocalipsis, porque no le convenía el de Santiago, Hebreos y Hechos. No más que eso sí, no dejaron los demás cristianos, los demás protestantes que los quitaran. Pero también esos los quiso declarar apócrifos. Entonces ya les he mostrado, eso siempre va a haber, sí es cierto, muchos sacerdotes, obispos se aprovecharon del tema de las indulgencias, haciéndose ricos para su propio beneficio, y como miramos, eso existía desde Jesucristo. Si un apóstol de Jesucristo, mirando los milagros y siendo predicado por el mejor maestro y maestro de maestros que no tenía pecado, hacía eso, ¿qué podemos esperar 1517 años después? 2000 años después. Eso no, por supuesto que no iba a cambiar. Entonces, como Martín Lutero quiso venganza, de allí agarró la venganza. Y entonces, como mucha gente, pues sí, sabía claramente que la iglesia muchos de la iglesia, no todos, pero muchos de la iglesia se estaban enriqueciendo a costas del pueblo con lo de las indulgencias. Agarró ese tema para querer voltear a la gente contra la iglesia. Y otra cosa que dicen los hermanos separados es que el Nuevo Testamento no hace referencia a esos 7 libros. Sí hace referencia, y hoy vamos a mirar cómo hace referencia al libro de Tobías y a los libros de Macabeos y al libro de Sabiduría. Son 7 los que ellos no tienen, pero por falta de tiempo nos vamos a basar en esos 3. El libro de Sabiduría, ¿por qué? Porque esa fue la razón principal, ese libro, de que los judíos quitaran todos esos. La razón principal fue el de Sabiduría. El de Tobías y los Macabeos los vamos a ver, porque esa fue la razón principal por la que Martín Lutero declaró como apócrifos esos 7 libros. Y por falta de tiempo no vamos a ver los otros 4, pero con eso vamos a ver que sí hace referencia. Jesús y los apóstoles, los primeros cristianos, sí usaron esos 7 libros, ellos nos dicen que no. Y si leen el libro de Abdías y Esther, los tenemos nosotros y los tienen los protestantes. Lean el libro de Abdías, Esther, entre otros, y luego lean el Nuevo Testamento. A esos libros el Nuevo Testamento no hace referencia, y entonces ¿por qué los protestantes los tienen si a esos libros el Nuevo Testamento no hace referencia? Pero yo les puedo comprobar que a esos 7 libros sí hace referencia y que los usó Jesucristo y los apóstoles. Vamos a empezar. ¿Dónde está mi Biblia católica? Vamos a mirar las referencias. Hoy aparezco protestante, tengo puras protestantes aquí. Acá está. Vamos a empezar
Vamos a empezar por el libro de sabiduría, a las referencias al libro de sabiduría, que es por este libro fue que los judíos eliminaron esos otros. Ahora, estos 14 libros que quitaron los judíos de la Septuaginta, los quitaron porque estaban en griego. Y el que les interesaba más deshacerse era el libro de sabiduría. Y como el libro de sabiduría estaba en griego y el idioma de ellos, el oficial, era el hebreo y arameo, entonces, con la excusa de que esos no estaban en el hebreo o arameo, decidieron eliminar a todos. Si quitaban el puro libro de sabiduría, iba a estar muy sospechoso y van a ver por qué. Entonces, mejor quitan todos. Y vamos a ver por qué quitaron el libro de sabiduría. Vamos a empezar con la Reina Valera primero. Vamos a Hechos 8:28, si no me equivoco. Hechos 8:28. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo aquí, y leyendo al profeta Isaías, aquí, está haciendo referencia al profeta Isaías. Lo tienen los protestantes, lo tenemos nosotros, pero fíjense lo que va a venir después. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje aquí, fíjense lo que decía el pasaje. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Quién la contará? Pregunta. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahí está hablando de Jesús. Y ahí nos dice que esa es profecía de Isaías. Y eso está en Isaías 53:7. Vamos a ver. Isaías 53:7. Eso mismo está en Isaías 53:7. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí está. En Hechos se está haciendo referencia al libro de Isaías. Pero eso mismo que dice Isaías, al que está haciendo referencia a Hechos, está escrito también en sabiduría. Y no nomás eso, en sabiduría da una explicación más amplia. Vamos a ver, en sabiduría 2:12. Ahí vamos a agarrar la Biblia católica y vamos a buscar sabiduría 2:12 en adelante. Sabiduría 2:12. Vamos a mirar que eso estaba escrito más un poco más, mucho más detallado. Por eso este libro se lo quitaron los judíos. Esta parte no les convendría, no les convendría. Fíjense bien, va a estar hablando de Jesús, va a decir eso y mucho más. Dice, vamos a leer desde el 10. Dice, aplastamos al hombre honrado que no tiene dinero.
No tengamos compasión de la vida, ni respetamos las canas del anciano. Que la fuerza sea para nosotros la norma de la justicia, ya que la debilidad no sirve para nada. Pongamos trampas al bueno, pues nos es molesto. Se opone a nuestras acciones. Acuérdense todo lo que les reprochaba Jesús a los fariseos. Dice, se opone a nuestras acciones. Nos reprocha que no cumplimos la ley. Acuérdense una de las citas que les reprochaba en Marcos 7 y 10 que les reprochaba porque no honraban a su padre y a su madre, cosa que había de los 10 mandamientos que estableció Moisés. Aquí dice, se opone a nuestras acciones, nos reprocha que no cumplamos la ley y nos echa en cara que no vivamos según la educación que recibimos. Acuérdense cómo les decía en Mateo 23, 11 en adelante, fariseos hipócritas, raza de víboras, se lo repite 7 veces. Aquí está narrando, está profetizando lo que iba a pasar. Dice, y echa en cara que no vivimos según la educación que recibimos. Dice que conoce a Dios y se hace llamar a sí mismo Hijo de Dios. ¿De quién están hablando? Y se hace llamar Hijo de Dios. Y acuérdense en Juan 5:18 que lo querían matar porque se hacía llamar Hijo de Dios. Dice que conoce a Dios y se hace llamar a sí mismo Hijo del Señor. Es un reproche a nuestra manera de pensar. Su sola presencia nos molesta. Su vida es distinta a la de los demás y su proceder es diferente. Nos rechaza como a moneda falsa. Ahí está, los reproches. Fariseos hipócritas, acuérdense de eso. Y se aparta de nuestra compañía como si fuéramos impuros. Dice que los buenos al morir son dichosos. ¿Quién defendía a los buenos? Jesús. Y se siente orgulloso de tener a Dios por Padre. ¿Quién está hablando? ¿De quién están hablando? Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si el bueno es realmente el Hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará. Acuérdense cuando está en la cruz, si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate a ti mismo. De las manos de sus enemigos, sometádmoslo a insultos y tortura, para conocer su paciencia y comprobar su resistencia. Condenémoslo a una muerte deshonrosa. ¿Cómo murió? En la cruz. Era como morían los delincuentes más perseguidos. Como al peor de los delincuentes, lo crucificaron. Condenémoslo a una muerte deshonrosa, pues según dice, tendrá quien lo defienda. Así piensan los malos, pero se equivocan. Su propia maldad los ha vuelto ciegos. No entienden los planes secretos de Dios, ni esperan que una vida santa tenga recompensa. No creen que los inocentes recibirán premio. En verdad, Dios creó al hombre para que no muriera. Y lo hizo imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo, entre la muerte en el mundo y sufren los que del diablo son. Aquí está claro que está hablando de Jesús. Todo lo que Jesús predicó. Y que acabaron matándolo. Por esta profecía que está en Sabiduría, los judíos en el concilio de Yambia eliminaron esos 14 libros porque querían quitar este. ¿Qué hora son, amor? 11:48. Todavía tenemos algo de tiempo. Antes de ir a las referencias bíblicas a Tobías y a los macabeos, ahora vamos a ver cómo se hizo la Biblia. Ya se los he dicho, pero
recordatorio. En el año 382, el Papa San Dámaso I mandó recopilar los libros que para el Nuevo Testamento, los evangelios. No los escribió, mandó recopilar las cartas, los evangelios que ya estaban escritos. Y se juntaron alrededor de 60 libros. Y de esos 60 libros escogió 27, que es el Nuevo Testamento. Estaba el canon alejandrino o la Septuaginta, que tenía 53 libros. De esos 53 libros, el Papa San Dámaso I escogió 46. Y a esos 40, porque los cristianos no habían cerrado el canon. Quien lo cerró fueron los judíos. Los cristianos todavía no lo cerraban, apenas hasta el año 382. El Papa San Dámaso dice que esos 46 libros y los 27 que él escogió del Nuevo Testamento los juntó y dijo que eso era palabra de Dios. Y en el concilio de Hipona y Cartago, hacia el año 297, se volvió a confirmar que esos se iban a hacer los libros y los que se empezaron a hacer en la liturgia. Por muchos años, monjes católicos escribieron la Biblia a mano. Los 73 libros a mano le escribían la Biblia. Por eso no había acceso a la Biblia como hay ahora, que los protestantes dicen, es para que no descubran las mentiras. No, porque esos libros se escribían a mano, no había imprenta. Solo hay que saber un poco de la historia, no existía la imprenta, todo se hacía a mano. Y eso lo pueden buscar en la historia, que así fue escrita la Biblia por muchísimos años hasta que salió la imprenta. En el siglo XV y XVI, no me acuerdo muy bien, Stephen Longton, un arzobispo católico de la Iglesia Católica, es quien divide la Biblia en capítulos y versículos. ¿Por qué no lo hizo un protestante? Todavía no existía, todavía le faltaban unos cuantos años. Fue un arzobispo católico quien la dividió. Y fue San Jerónimo, en el V siglo, el que hizo la primera traducción de esos libros, de hebreo, arameo, hebreo al latín, del griego al latín. Él fue el que hizo estas traducciones, y la primera Biblia fue la Biblia Vulgata con 73 libros. Ahora vamos a ver las referencias que hace la Biblia. Vamos a empezar a leer lo que nos dice Hechos 10:2, y vamos a mirar la referencia que hace a Tobías, que fue el que rogó por los muertos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que esa doctrina aquí la saca de Tobías. Hechos 10:2. Dice, piadoso y temoroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí, un ángel le dijo que sus oraciones y sus limosnas habían subido hasta Dios. ¿Quién es el que da esa doctrina? Esa no la dio nuestro Señor Jesucristo directamente. ¿De quién la está tomando esta doctrina? ¿Quién es ese ángel que dice que las limosnas y las oraciones van a Dios? Esa doctrina fue tomar, ese ángel esa visión de este ángel es el mismo ángel que aparece, vamos a leer en lo que vimos la semana pasada en Tobías 12:7. Vamos a ver cuál ángel era. Tobías. Vamos a ver qué nos dice Tobías 12:7.
en adelante. Acuérdense que esta fue la que leímos. Vamos a ver qué ángel es el de esa doctrina. Cuando el rey le confía a uno un secreto, es bueno quedarse callado, pero hay que honrar a Dios a todos y publicando lo que Él ha hecho. Hagan el bien y ningún mal vendrá sobre ustedes. Mucho mejor es la oración acompañada de ayuno y dar limosna viviendo honradamente que tener riquezas y ser un malvado. Mucho mejor es dar limosna que conseguir montones de oro. Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozan de la vida larga. Aquí, Tobías habla de la oración, de la limosna, lo que vienen siendo las indulgencias. Los que cometen el pecado y la maldad son enemigos de su propia vida. Ahora voy a contarles toda la verdad, no voy a ocultarles nada. Ya les había dicho que cuando el rey le confía a uno un secreto, es bueno quedarse callado. Pero ¿qué hay que honrar a Dios, dando a conocer lo que Él ha hecho? Pues bien, Tobí, mientras tú y Sara oraban y presentaban sus oraciones ante la presencia gloriosa del Señor para que Él las tuviera en cuenta, yo lo mismo hacía mientras tú enterrabas a los muertos. Aquella vez cuando no dudaste, ahí está, las oraciones de los muertos. Cuando no dudaste en levantarte y dejar servida la comida para ir y a entrar a aquel muerto. Dios me envió a ponerte a prueba. Y ahora también me ha enviado Dios, vamos a ver a quién envió. Me ha enviado Dios a sanarte, lo mismo que a Sara, tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles. ¿Y qué dice en Hechos 10:2 al 5? Que se le apareció un ángel y que le dijo que sus oraciones y sus limosnas habían llegado al cielo. ¿Quién es el ángel que da esa doctrina? El que la da es el ángel Rafael en Tobías. Ahí está la referencia a Tobías en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a los macabeos. Vamos, ¿cuánto queda? 4 minutos para las 12. Bueno, todavía tenemos tiempo. Vamos a Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Aquí vamos a ver que en el libro de Hebreos se están reconociendo todos los profetas del Antiguo Testamento y van a reconocer a los macabeos. 11:3 dice: por fe sabemos que Dios formó a los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo. Y en el versículo 5 dice: por su fe, Enoc, ahí está recordando a Enoc. Y así sigue todo el libro, todo el capítulo, hasta el capítulo 32, hasta el versículo 32. Dice, ahí sigue recordando todos esos y dice: ¿qué más voy a decir? Me faltará tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca de los leones,
apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerzas de la flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos enemigos. Aquí, versículo 35. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares. Aquí está así. Otros murieron en el tormento sin aceptar ser libertados a fin de resucitar a una vida mejor. Aquí dice, otros murieron a fin de resucitar a una vida mejor. Unos que fueron torturados por la resurrección. Los únicos que fueron torturados por la resurrección fueron los macabeos. Ojo, por la resurrección, no por otras cosas, específicamente ese tema. Los únicos torturados por la resurrección fueron los macabeos. Eso está en Segunda de Macabeos 7:9. Vamos a leer un pedacito solamente. Segunda de Macabeos 7:9. Dice, les voy a explicar, aquí agarran a los macabeos, quieren que renuncien de su fe y los quieren obligar a comer carne de puerco. En aquel tiempo la carne de puerco era prohibida y si no lo hacen, los van a torturar a muerte. Y ellos no lo hacen porque ellos siguen las leyes y también nos dejan claro los macabeos que por la resurrección, los únicos que fueron torturados por la resurrección. Dice, tú criminal nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará. Ahí, nos resucitará. Son los únicos que fueron torturados por la resurrección. A una vida eterna a nosotros que morimos por tus leyes. Enseguida torturaron el tercero. Aquí, los que están torturando, fueron los únicos. Cuando se le pidieron, sacó inmediatamente la lengua, extendió sin miedo las manos y dijo valientemente, de Dios recibí estos miembros, pero por sus leyes los desprecio y de él espero recobrarlos. Hasta el rey y los que estaban con él quedaron impresionados con el ánimo del joven que de tal modo despreciaba los tormentos. Muerto también el cuarto fue sometido a la tortura. Cuando estaba para morir, dijo, acepto morir a manos de los hombres, esperando las promesas hechas de Dios, de que Él nos resucitará para ti. En cambio, no habrá resurrección a la vida. Los macabeos fueron los únicos que fueron torturados en el Antiguo Testamento por la resurrección. Los que está recordando el libro de Hebreos, en Hebreos 11:35, después de recordar a todos los demás. No que no hay referencias. Ahora vamos a Juan 10:22. Vamos a ver la primera carta de Macabeos. Ya vamos a acabar con las referencias. Juan 10:22. Vamos a ver que el mismo Jesucristo seguía estos libros y los mismos judíos hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué los quitaron? Juan 10:22. Lucas. Juan 10, dice, era invierno y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta que se comenzara la dedicación del templo. Aquí, la fiesta de la dedicación del templo. Esta fiesta fue conocida como la fiesta de la dedicación del templo, de la consagración del templo, la fiesta de las luces
Y actualmente, no sé si ustedes se han hablado o nombrar del Hanukkah, ¿sí? El Hanukkah es lo que celebran los judíos en el mes de diciembre, cae casi, por lo regular cae antes de la Navidad que celebramos nosotros. Hasta la fecha de hoy lo celebran ellos. Si buscan en su teléfono qué es el Hanukkah, o le preguntan a los mismos judíos, el Hanukkah fue establecido, es una fiesta judía establecida por los macabeos. Ellos, los mismos judíos, dicen que fue establecida por los macabeos. Entonces, ¿por qué quitaron esos libros? Y la siguen celebrando hasta el día de hoy. No sé, aquí los que van a la escuela, si han oído de eso, ¿verdad, Daisy? ¿No? De la Hanukkah, la buscas para que veas en tu... Ahorita no, pero después se nos está acabando el tiempo. La buscas en la fiesta de la Hanukkah, también conocida como fiesta de la dedicación, fiesta de consagración, fiesta de las luces. Cuando tengan tiempo la buscan y van a ver que esa es una fiesta de los judíos. Y aquí Jesús estaba involucrado en esa fiesta. ¿Y cuál es esa? Y como les dije, ¿y quién hizo esa fiesta? Los macabeos la consagraron en Primera de Macabeos 4:56. Primera de Macabeos 4, versículo 56, si no me equivoco. Sí, aquí. Y para los que la van a buscar, fíjense que sí es esa fiesta, porque dura 8 días, el Hanukkah. Dice, durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación, de acción de gracias. Adornaron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos decorativos, repararon las entradas y las habitaciones y les pusieron puertas. Hubo gran alegría en el pueblo porque se veían libres de la humillación que les habían causado los paganos. Judas con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunidos determinaron que la consagración del nuevo altar debería de ser celebrado cada año en gozo y alegría, 8 días a partir del día 25 del mes de Kislev. Aquí, por 8 días debería de ser en el mes de Kislev la fiesta de la consagración, que hasta el día de hoy los judíos la celebran. Buscan el establecimiento de la fiesta judía de Hanukkah. Tú la puedes buscar también, ¿verdad? ¿Sabes? La buscas y verán si estoy contando mentiras o no. Y es de las que estaba hablando que Jesús, y hasta la fecha la celebran. Vamos a la última referencia. Y hoy que es domingo de Pentecostés, cayó como anillo al dedo esta última referencia. Les voy a explicarlo rápidamente y de dónde viene el día de Pentecostés. El día de Pentecostés viene cuando salen los israelitas de Egipto, hacen sus cosechas, y cuando reciben sus primeras cosechas se les manda a celebrar ese día. Ese día es el que viene siendo el día de Pentecostés. ¿Y cómo determinan cómo lo van a celebrar? ¿Cómo determinan qué día lo van a celebrar? Cada año. Eso está en Levítico 23:15. Levítico 23:15. Dice, a partir del día en que lleven ustedes el manojo de trigo como ofrenda especial, es decir, a partir del día siguiente del día de reposo, deben contar 7 semanas completas. Van a contar 7 semanas completas.
¿Cuánto es 7 por 7? 49 días. Y con el día siguiente al séptimo día, más otro día más, al día siguiente de que cuenten 7 semanas, van a contar 7 semanas, y al día siguiente, 7 por 7 son 49, más un día más al día siguiente son 50. Por eso, si fue una mesa, por eso dice el Padre que el día de Pentecostés es a los 50 días de la resurrección de Jesucristo. Y aquí dice, al día siguiente del primer día de la semana, domingo, van a contar 7 semanas, 7 semanas completas. 7 por 7, 49, más un día más después, 50, son 50 días. Ahora, 20 quiere decir 50, y eso es para celebrar la consagración de las semanas. A los 50 días, 20 quiere decir 50. Ok. Ahora vamos a Hechos 2.1, lo que se leyó ahora en la primera lectura. Hechos 2.1. Dice, aquí cuando empieza cuando empieza la iglesia el día de Pentecostés, dice, llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Aquí, el día de Pentecostés, estaban todos en un mismo lugar. Ya les expliqué antes que en el capítulo 1, versículo 4, dice que todos estaban en oración con María. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia católica, pero ese es otro tema. Ahora vamos, allí dice el día de Pentecostés. No dice el día de las semanas sagradas, dice el día de Pentecostés. Cuando dicen los pentecostales, adventistas y muchas otras sectas que fueron ellos los que empezaron ese día, el día de Pentecostés. Pero ¿quién le puso a ese día Pentecostés? Pente quiere decir 50. ¿Quién le puso Pentecostés a ese día? Estaban reunidos en ese día. ¿Quién le puso Pentecostés a la consagración de las semanas? ¿Quién le puso a ese día Pentecostés? Ese día no se lo inventaron los apóstoles. Eso está en Hechos de los Apóstoles, lo que hicieron los apóstoles. Ese día no se lo inventaron los apóstoles. En el Antiguo Testamento aparece siempre como la consagración de las semanas. Pero hay alguien que le dice Pentecostés. Eso, el que le puso ese día Pentecostés fue Tobías. Eso está en Tobías 2.1. Tobías 2.1 dice, siendo rey Esarhadón, volví a mi casa y me devolvieron a mi esposa Ana, a mi hijo Tobías. Una vez estábamos celebrando nuestra fiesta aquí de Pentecostés, llamada también fiesta de las semanas. Fue Tobías quien le puso Pentecostés a las fiestas de las semanas. En el Nuevo Testamento los primeros cristianos le llamaron Pentecostés, tal como está en Tobías, a ese día. ¿Por qué no le llamaron? Estábamos reunidos el día de la fiesta de las semanas. Le llamó Pentecostés. Ellos usaban el libro, también usaban el libro de Tobías. Los primeros cristianos, ahí con ese día ellos solo se matan y dicen, nosotros nacimos en ese día, entonces ¿por qué rechazan el libro que le llama Pentecostés a ese día? Y ahora nomás para la cámara, que ya se los expliqué a ustedes antes. En el año 1569, Casiodoro de Reina, un sacerdote español,
que se hizo protestante, se unió al protestantismo, escribió una traducción de la Biblia en español en el año 1569. Voy a hacerme para acá para que la vean. Aquí. Y esta Biblia de Casiodoro de Reina, de las primeras Biblias protestantes, antes de que le quitaran los 7 libros, contenían esos libros, los deuterocanónicos, que eran que no me acuerdo si los mencioné en el día de ahora, pero los 7 libros son Judí, Barú, Eclesiástico, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos y Sabiduría. Y vamos a mirar que ellos los tenían. Vamos a buscar unos rapiditos solamente para... Aquí está el libro de Eclesiástico. ¿Se ve ahí? Aquí. El libro de Eclesiástico, que ellos le quitaron. Todavía aquí lo tenían. Vamos a buscar otro. Aquí tiene el libro de Baruch. ¿Se ve allí? Todavía tenían el libro de Baruch, Biblia protestante, de las primeras. Vamos a buscar otro. Vamos a ver qué sale primero. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Aquí, ahora, el que acabamos de leer. Tobías. Ahí, ¿se ve? Tobías. Todavía tenían el libro de Tobías. Y en otra Biblia que también los tienen, que todavía la pueden comprar. En la Biblia, ya se me fue. Bueno, pero aquí tengo esta. Esta es la Biblia King James. Esta es de las versiones, de las últimas versiones. Esta tiene 66 libros en el Antiguo Testamento. Vamos a ver una de las versiones originales King James. Vamos a ver la edición 1611. El año 1611, King James, de las versiones originales. Vamos a ver si tenía esos libros o no los tenía. A ver. Aquí está uno. Aquí está Yudet, que es Judí. ¿Se ve allí? ¿Sí? Ahí está, Judí. Ese todavía lo tenía. Vamos a seguir adelante. Vamos aquí. Sabiduría. La sabiduría de Salomón. Wisdom of Solomon. Aquí está. ¿Se ve? Todavía tenía sabiduría. Vamos a ver qué otro. El otro. Primera de Macabeos. ¿Se ve allí? ¿Sí? Ahí está.
Estas Biblias todavía antes de 1825 todavía contenían los 7 libros, que ahora se atreve un protestante a decirme que fue la Iglesia Católica quien se los agregó en el año 1846. Aquí tengo las pruebas esta y esa, las pruebas en la mano. Yo por eso me he dedicado a eso, porque yo he descubierto que los protestantes son los más mentirosos que hay. Los puede basar uno basándose uno en la historia, en la misma Biblia, leyéndola, lo puede uno comprobar. Es todo por el día de hoy. Ahorita voy a